La idea de que hay una iglesia verdadera es un concepto bastante distinto. En Argentina la mayoría de la gente son católicos, hay muchos que practican y los que identifican como católicos, pero que no van a la iglesia, no quieren vivir según los mandamientos. En una de mis áreas, yo estaba en un área que se llama Varadero, y en Varadero había más que 25 iglesias distintas. En cada esquina parecía que había una iglesia, una capilla con un nombre distinto. Aguas vivientes, Cristo la roca de la salvación, Impacto de Fe, era una iglesia bastante conocida en ese área. Y muchas veces encontramos gente que decía, pero ¿cómo es que puede haber una iglesia que tiene toda la verdad? Y la verdad es que es una pregunta buenísima. Algo importante que nosotros nos gusta hablar de eso, porque si vas a una reunión en la capilla con miembros de la iglesia, vas a escuchar, van a decir, yo sé que la iglesia es verdadera. Y hay una diferencia, ¿no? Podemos decir que la iglesia es verdadera. Lo que queremos decir nosotros, lo que queremos decir es que nosotros creemos que el evangelio que se enseña dentro de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es el evangelio completo, perfecto, restaurado, que contiene todas las verdades que un ser humano desea saber. Y eso tiene que ver mucho con lo que llamamos nosotros la restauración del Evangelio. Es una lección que enseñamos cuando conocemos a las personas, porque muchas personas tienen esa pregunta y se preguntan a qué iglesia debería asistir, si hay tantos, y no todos enseñan lo mismo, ¿no? Hay muchos que enseñan más de la fe, hay otras iglesias que enseñan del arrepentimiento, otras que enseñan del bautismo, cuando en realidad todos esos principios son importantes, son un conjunto, ¿no? Tenemos que tener todo para tener el evangelio perfecto, completo, restaurado, como lo decimos. Había un joven, nosotros lo conocemos por su nombre, José. Tenía 14 años, era un chiquitito, pero él también tenía esa misma pregunta que la gente se hace en estos días. Y él quería saber cuál de todas estas iglesias es la correcta, a cuál debería ir para recibir la plenitud del Evangelio, para saber todo, porque José tenía ese deseo de entender, la vida, de entender la Biblia. Quería saber por qué estaba en la tierra y a dónde tenía que ir y qué es lo que él tenía que hacer para estar bien con Dios, ¿no? De poder estar seguro de que iba a recibir la salvación. Entonces empezó José, el joven, empezó a preguntar a muchos pastores de las iglesias, muchos obispos, y al final estaba leyendo en la Biblia en Santiago, donde dice que la persona que tiene falta de sabiduría, Santiago dice en la Biblia que hay que preguntárselo a Dios. Tenés que preguntar a Dios y Dios va a dar ese conocimiento a la persona que le pida. Entonces José, teniendo fe en que la Biblia era verdadera, era la palabra de Dios, se fue a una arboleda para hacer una oración y para pedirle. Quería estar en un lugar privado, porque era una cuestión bastante personal que él quería recibir esa respuesta. Entonces empezó a orar a Dios, y en lo que nosotros llamamos la primera visión,
Dios y su Hijo Jesucristo se le presentaron al joven José para decirle que ninguna de las iglesias en esa época tenía toda la verdad, que ninguna de ellas tenía todo lo necesario para poder llevar a un ser humano a la presencia de Dios de nuevo. Y también encima le dijeron a José que él iba a ser llamado como profeta para poder restaurar verdades que se habían perdido hace muchos años. Y le dijeron que iba a traducir un libro que se llama el Libro de Mormón, que es un registro sagrado que contiene muchas verdades que fueron quitados, muchas verdades que fueron quitadas de la Biblia hace mucho tiempo. Y por eso todas las iglesias enseñan distintas cosas, porque había cambios en doctrina, cambios en maneras de pensar. La gente hace siglos ya no había, después de la muerte de Cristo, no había personas, estaban los apóstoles y ellos se esforzaban demasiado por mantener la doctrina pura, pero pasaron tantas cosas, la gente no quería escucharlos a los apóstoles, los mataron, y esa autoridad, la autoridad para mantener la doctrina pura, se perdió, no estaba más. Y cuando se perdió esa autoridad, se perdieron muchas partes muy sagradas del Evangelio de Jesucristo. Y eso fue el llamamiento que recibió José, el joven, de poder traer a la tierra esos principios, esas verdades que se habían perdido. Y eso es lo que llamamos la restauración. A través de la restauración se restauró también esa autoridad para que los líderes de la iglesia, para que el profeta pueda mantener la doctrina pura. Y sabemos ahora que jamás vamos a ver cambios en la doctrina de Cristo. Sabemos que ahora está el Evangelio en su plenitud, en su forma correcta, su forma perfecta. Y eso lo tenemos gracias a la restauración. Y sabemos que José fue el profeta que restauró esa autoridad, que lo recibió de las manos de los apóstoles, y con esa autoridad pudo establecer la iglesia de Jesucristo, que contiene todas las verdades, todas las ordenanzas, los convenios que son sumamente importantes para la salvación del hombre, y que esa autoridad existe dentro de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Por eso podemos saber que realmente a una iglesia verdadera, las demás iglesias son buenas, tienen cosas buenas para ofrecer a las personas, enseñan principios maravillosos de la fe, del arrepentimiento, del perdón, pero es necesario, sin embargo, es necesario tener la autoridad y tener una plenitud del Evangelio, de poder saber todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos. ¿Y cómo lo puedes saber? ¿Cómo puedes estar seguro, ¿no?, de que lo que nosotros decimos, de que hay una iglesia verdadera? ¿Cómo puedes saber si eso es verdad? Lo más importante es poder estudiar, es poder leer el Libro de Mormón, y tener un corazón sincero, humilde, un corazón dispuesto a aprender, un corazón abierto a la posibilidad de que pueda haber una iglesia verdadera. Y si tenés ese deseo de saber y podés hacer lo mismo que hizo José, que es tener fe y preguntarle a Dios, hacerle a Dios esa misma pregunta:
¿cuál de todas estas iglesias es la verdadera y cómo lo puedo saber? Y Dios sí que te va a dar una respuesta espectacular. Una respuesta que te prometo puede cambiar la vida. Lo sé porque lo intenté, hice lo mismo. Hice una pregunta a Dios y Él me contestó por medio del Espíritu. Y sé que puede pasar lo mismo contigo.